Hola, bienvenidos a este Polimedia titulado Disponibilidad de los sistemas TIC, Plan de Continuidad de Negocio. Abrimos con una frase de Santo Tomás de Aquino, donde nos decía el doctor Angélico: si el objetivo más alto de un capitán fuera preservar su barco, lo mantendría en el puerto por siempre. Evidentemente, si nosotros queremos que nuestros datos nunca los robe nadie, no nos sirve la opción de decir es que no enciende nunca el ordenador, porque entonces no tenemos un uso de los datos. Los datos dejan de estar disponibles. Se trata de que estén disponibles y al mismo tiempo que estén seguros. Vamos a hablar un poquito en torno a todo esto con tres simples objetivos. Primero, vamos a definir la disponibilidad bajo el prisma de la ciberseguridad. Vamos a identificar el objetivo del plan de continuidad de negocio y, por último, vamos a enumerar las fases del plan de continuidad de negocio. Bueno, vamos a tener un brevísimo listado de contenidos. Hablamos primero de unas breves definiciones, nos centramos en este plan de continuidad de negocio y terminamos con unas breves conclusiones y recomendaciones. Bueno, pues empezamos con las definiciones. En el ámbito de las tecnologías de información, disponibilidad sería la capacidad de un servicio, de un conjunto de datos o del sistema en sí de ser operable y accesible en un periodo de tiempo determinado en el que ese sistema, ese dato, ese servicio es requerido. Esto debe ser algo que tiene que estar garantizado y son necesarias una serie de medidas y mecanismos que permitan mantener el estado de operatividad y accesibilidad. Fijaros que la disponibilidad, en ese dibujo que veis ahí con tres burbujas, es uno entre la confidencialidad y la integridad. Disponibilidad, confidencialidad e integridad generan una intersección que va a ser el cogollo de lo que nos ocupa como seguridad de los sistemas de información. Es una de las tres patas fundamentales de la seguridad de los sistemas de información. Bueno, pues vamos a hablar de qué es esto de plan de continuidad de negocio. Bueno, plan de continuidad, ya podéis pensar que disponibilidad es algo que siempre que tiene que estar disponible, significa que es algo que provoca que nuestro negocio siempre esté continuo, que no se interrumpa. Con el plan de continuidad de negocio tratamos de establecer la continuidad de una organización desde múltiples perspectivas. Personas, recursos humanos, infraestructura, mobiliario, comunicación, logística, sistemas industriales, infraestructuras físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos elementos, a su vez, tiene un subplan, tiene un plan de continuidad específico. Por ejemplo, el plan de recuperación ante desastres. ¿Qué hacemos cuando se inunda la universidad? Plan de continuidad TIC. ¿Qué hacemos cuando nos llega un ataque de ransomware? Bueno, pues aquí se trata de tener una serie de elementos. Vamos a hablar de 5 subobjetivos: mantener el nivel de servicio dentro de los límites definidos, establecer un periodo de recuperación mínimo, recuperar la situación inicial antes de que se produzca un incidente de seguridad, analizar los resultados y motivos del incidente. Esto ya es post-mortem, ha pasado, por qué ha pasado, y es muy interesante saberlo para que no vuelva a pasar, y evitar que las actividades de la organización se vean interrumpidas. Yo ahora os planteo que, bueno, pues a modo de pregunta abierta para que rastreéis, pongáis un ejemplo de cada uno de estos objetivos en el ámbito de los recursos humanos. Y te recomiendo que busques por la red, seguro que encuentras una categoría muy importante de ejemplos relativos a esto. Bueno, pues estas serían las 5/6 fases que tenemos que estudiar. La fase 0 sería la determinación del alcance. La fase 1, ya entramos a jugar aquí, analizamos la organización. Si no sabemos cómo somos, pues mal podemos trabajar. La segunda fase sería determinación de la estrategia de continuidad. ¿Qué es necesario que nunca caiga? ¿Qué elementos tienen que estar siempre en pie? La fase tercera sería la respuesta a la contingencia. ¿Qué puede pasar mal y cómo responder ante ello? La fase 4 sería la prueba, mantenimiento y revisión, porque claro, no podemos pensar esto va a funcionar, ¿no? Hay que probar, hay que ir revisando y hay que ir viendo. Y la última fase sería la de concienciación, porque esto, si se queda solamente en algo escrito y guardado en un cajón, no sirve para nada. Esto hay que divulgarlo y la gente de la organización lo tiene que conocer. Si queréis conocer más de esto, yo os recomiendo que busquéis esta guía dentro de CCN CERT, es la guía CCN TEC 010, nos habla de la disponibilidad de los sistemas TIC. Esta imagen la he sacado de dentro, valga como cita, de la imagen que tenéis al lado, y como veis, son las fases de las que os acabo de hablar.
Y una vez vistas estas fases, yo os pregunto y os planteo, bueno, ¿y qué fases consideráis críticas para prevenir un ataque de ransomware? Bueno, vamos a hablar al final como cierre de una serie de conclusiones. Primero volvemos a centrar qué es esto de disponibilidad. Disponibilidad sería la capacidad de un servicio, conjunto de datos o sistema de ser operable y accesible en un periodo de tiempo determinado en el que son requeridos. En segundo momento hemos hablado del plan de continuidad. Un plan de continuidad de negocio establece la continuidad de una organización desde múltiples perspectivas. Datos, personas, infraestructura, etc. Y por último hablamos de las fases, que son 5/6. Determinación del alcance, análisis de la organización, determinación de la estrategia de continuidad, respuesta a la contingencia, prueba, mantenimiento y revisión y por último concienciación. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo Polimedia.